Ana, Sofía, bueno, ahí estáis todos, Samuel, todos. Mari, te cedemos la palabra. Buenas noches para todos. Qué alegría ver a los niños. El Señor les bendice, niños. Un abrazo especial. Gracias, tía. Amén. Hola. Hola, Chaguita, Denise. Hola, El Señor tía. les bendice, Neus. ¿Cómo estás? Saludamos a todos en esta hora. No sé a quién es la persona que nos acompaña con el 963 95 46 19 74. Les saludamos en esta hora y le damos la bienvenida a este espacio. El Señor les bendice en gran manera. Así que para no delatar el tiempo, vamos a comenzar yendo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, y después saltaremos al 44. Y leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. El Señor les bendice, así que les invito para que oremos esta noche, que pidamos la dirección del Señor. Soberano Dios y Padre nuestro, estamos contentos, Señor, y agradecidos contigo porque ha transcurrido la semana y nos has dado la bendición y la oportunidad, Señor, de poder estar congregados una vez más en tu nombre. Gracias por todos mis hermanos reunidos esta noche y por todos los que te adoran, Señor, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, en cualquier rincón del planeta. Te pedimos una bendición especial en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos laves y nos limpies con tu sangre preciosa. Te pedimos que nuestras mentes y nuestros corazones esta noche estén dispuestos para recibir tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda lavarnos, limpiarnos y por ella podamos crecer cada día, Señor. Te rogamos una bendición especial una vez más. Te pedimos por Diego para que le dirijas esta noche. Señor, tú conoces el esfuerzo de Diego, porque sea una realidad que este grupo nos podamos reunir y podamos compartir tu palabra. Bendícele, Señor, y dirígele. En el nombre santo y por los méritos infinitos de nuestro Señor Jesús te damos gracias. Y gracias por todas las personas que están reunidas esta noche con nosotros. En Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Mariluz. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre varios asuntos importantes. No sé si conocéis este personaje, os recomiendo que ancléis la diapositiva para que podáis verlo mejor. Este personaje llamado Jefté, y qué os parece su historia, ¿vale? Es un guerrero que tiene muchísimas enseñanzas, como siempre, Dios nos sorprende. Y vamos a ver algunas pinceladas importantes en la reflexión de hoy en conexión con algunos de los textos bíblicos que nos presenta, por ejemplo, Pablo. ¿Qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, ahí está, de David, así como de Samuel y de los profetas. Así que ya tenemos alguna pista que Pablo recuerda y, por supuesto,
Jesús y todo el judaísmo y el judeocristianismo. Es decir, aparece entonces la figura de este personaje. Los jueces en Israel, o los jueces no son jueces en el término actual, sino que son libertadores. Eso es lo que es un juez en estos momentos, que estamos hablando de 1000 años, 1200 años de la era cristiana. 1200 años de la era cristiana. ¿Quién es Jefté? Bien. Para empezar tenemos que contextualizar los textos y vemos cómo ya en el Levítico, es decir, ya desde el principio, Dios intenta comunicarse con el hombre, con el ser humano, dando unas lecciones importantes. Por ejemplo, en Levítico ya se encuentra el deseo prescriptivo de Dios. No permitirás que ninguno de tus hijos sea sacrificado a Moloc, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Si ya encontramos claramente desde el principio la postura de Dios. No hay sacrificios. Moloc, y vamos a ver esto en relación a Jefté, es el dios de los amonitas, ¿vale? Pero sobre todo vamos a ir despacio para comprender siempre, no tengamos ninguna duda que Dios es el bien supremo. Nada malo proviene de Él, ni lo provoca Él. Los textos son descriptivos y su voluntad es prescriptiva. Tanto es así que encontramos estas perlas maravillosas en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Apartaron los dioses extraños de en medio de sí y sirvieron a Yahvé, y su alma fue apenada a causa del sufrimiento de Israel. El alma de Dios sufrió porque su pueblo sufría cuando en su nombre sacrificaban, en nombre del paganismo, en nombre de cualquier dios, sacrificar un sacrificio infantil y otras posturas al margen de la ley. El alma de Jehová está apenada. Pero vamos a nuestro personaje. ¿Quién es Jefté? ¿Cómo vive? Fijaos que es un personaje que está rechazado o es rechazado antes de poder ser rechazado. Es rechazado antes de nacer. Vamos a algunas pistas. Ahora bien, Jefté era galaadita, de la región de Galaad. Era un guerrero esforzado y era hijo de una ramera. Y Galaad es el nombre también, no las ciudades solo, las regiones, sino también el nombre, había engendrado a Jefté. El texto dice algo importante en relación a su nacimiento, puesto que la ley en Levítico y en Deuteronomio estigmatizaba, malentendida por supuesto, a este tipo de personajes, o de nacimientos. Es decir, es un joven esforzado, pero la mujer de Galaad también había dado hijos. Cuando los hijos de la mujer fueron grandes, expulsaron a Jefté, diciéndole: no tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Así que antes prácticamente de su nacimiento está sentenciado Jefté porque ha nacido bajo la maldición de otra mujer, de un oficio prohibido, y sus hermanos, hijos de su padre Galaad, su padre se llama Galaad, además lo expulsan, lo desheredan, y en aquel momento realmente es una situación muy dolorosa. Así que ya tenemos algunas pistas sobre Jefté, que era galaadita, era rico su padre, Galaad, por lo tanto la herencia era muy importante, tenía gran respeto y proyección social Galaad, aunque realmente él fue quien tuvo el desliz con aquella mujer de oficio prohibido, y era muy valiente, pero, y ahí tenemos los famosos peros de los seres humanos, pero era hijo de una mujer ramera. Es decir, el esfuerzo de Jefté, que lo considera Pablo como un héroe de la fe, es importante, puesto que todos sus condicionamientos, todos sus contextos, toda su familia es contraria a la posibilidad, digamos, de una expectativa de vida, etc. Os pregunto, ¿existe algún pero también en tu vida?
esto está muy bien, pero lo he intentado, pero si tan solo faltara esos peros. Así que, por un lado, la situación de Jefté es compleja porque en el fondo subyace la idea: eres un error, vas a arruinar mi vida, desearía que no existieses. Su propia madre puede pensar esto porque están desheredados completamente. Antes de nacer, Jefté ya fue rechazado. Y esto está en el corazón de este joven en su momento, y realmente nos cuestionamos si Jefté pidió nacer, si pidió pasar por esta situación, dónde está Dios, y sobre todo, de qué manera puede encontrar Jefté el corazón de Israel, el corazón de Dios, si no tiene referentes, si su padre lo ha echado y sus hermanos también, y prácticamente ha huido a una ciudad, como veremos, y se ha criado con delincuentes y con lo peor de aquel momento, con todo el paganismo. ¿De dónde? Realmente, ¿de dónde obtiene la educación? ¿De dónde obtiene su linaje o su respeto hacia el verdadero Dios? Jefté parece ser el hijo mayor de Galaad y es rechazado. ¡Qué vida aparentemente sin propósito! O sea, ponemos en la situación de él. ¿Cómo sería esa vida? Huir sin nada, ¿no? Sabiendo además que su padre es rico, podría tener toda la vida por delante. Y el texto nos dice: huyó pues Jefté de la presencia de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se agruparon alrededor de Jefté hombres ociosos, delincuentes, vándalos realmente, que lo acompañaban en sus correrías, en sus fechorías. Así que la ciudad de Tob, huye Jefté, probablemente desesperado, triste, sin ilusión, sin proyecto en su vida. Huye a un desierto, no hay nadie que le defienda, el padre está en silencio, no tiene moral, la comunidad es cómplice, está solo, y comienza una caminata aproximadamente de 120 kilómetros al norte de su hogar. Es decir, Jefté, además de ser rechazado en el nacimiento, en la forma por cómo nace, de quién nace, al crecer enfrenta otro revés, sus hermanos menores, porque él es el mayor, ya sabéis lo que significaba ser el mayor entonces, lo echan de la casa. Es un hijo bastardo y los hijos bastardos no reciben ninguna herencia, márchate de aquí. Así que lo tiene muy difícil para encontrar un verdadero propósito en su vida y más relacionándose con delincuentes. ¿Cómo es la vida de Jefté en el desierto de Tob? ¿Cómo vive Jefté? ¿Y por qué Pablo lo considera un héroe de la fe? Es una sensación absurda de desamparo. Preguntadle a él: ¿cuál es el propósito de tu vida? Nos preguntamos: ¿cuál es el propósito de nuestra vida cuando estamos desamparados? Y cómo elegimos lugares también en relación a nuestro estado de ánimo. El lugar que elige Jefté, que no es amado, pues será temido. Es un lugar de violencia, es un lugar en el que el desierto de su vida, sin referente alguno, va a ser su educación. ¿Y cómo es nuestro desierto? ¿Cómo es tu desierto particular? Sin embargo, nuestro Dios siempre nos va a sorprender. La voluntad de Dios jamás lo conducirá a un lugar en el que la gracia de Dios no pueda guardarlo. ¿Vale? O sea, esté donde esté Jefté, Dios no va a tener límites para llegar al corazón de las personas, aun cuando éstas vivan situaciones tan complejas. La fe significa creer con anticipación en lo que solo tendrá sentido al mirar atrás. El gran desafío es que en este instante solo tenemos el presente. Es decir, no tenemos la panorámica total, no vemos cómo serán las cosas, cómo pueden llegar a ser. Es decir, Jefté se asocia con un grupo indisciplinado, violento, especializado en el arte de asalto, del robo, todo lo peor. Si no soy amado, por lo menos seré temido. Lo que no comprendía todavía Jefté es que el temor jamás será sinónimo de amor. Así que Dios no es esclavo del reloj humano.
comparado a las obras del hombre, es extremadamente deliberativo y dolorosamente lento. En nuestro corazón hay piezas como las de un rompecabezas. Una de ellas se llama amor. La pieza llamada temor jamás se encajará en el espacio reservado para el amor. ¿Y por qué sabemos esto? Tenemos otros referentes que ha ocurrido lo mismo. Abraham, ¿cuánto espera para tener un hijo? 25 años. Moisés, 40 en el desierto para llegar a ser liberador de los hebreos. José esperó 13 años entre su llegada a Egipto y su ascensión a gobernador de la nación. Es decir, Dios estuvo trabajando todo el tiempo a lo largo de este periodo de espera, preparándolos para cumplir su propósito magnífico. Pero hay que vivir ese desierto y no siempre fue fácil. ¿Cómo viviríais la vida de Jefté? ¿Cuándo y cómo se produce el gran giro en la vida de Jefté? Si realmente sucede algo mientras vivimos en el desierto, qué bueno es ser fiel a la ley de Dios, de cuánto nos libera de cuántos problemas. ¿Sucede algo? La luz brillará en medio de las tinieblas. Un héroe está brotando en el desierto árido. ¿Y en tu desierto crees que está todo perdido? Los descendientes de Amón, y aquí es donde la historia gira y nos da unas pistas importantes. Amón, de donde viene la región de los amonitas. Es un hijo que Lot tuvo con su propia hija, es producto de un incesto. Después de la salida de Sodoma, idólatras por supuesto, robaban las cosechas año tras año, sus hijos y esposas pasaban extrema necesidad. Y es aquí importante donde en las grandes crisis se necesitan personas fuertes. Los ancianos de Israel, ¿qué ocurre aquí donde están sus propios hermanos que habían expulsado a Jefté? Salen a buscar a Jefté, dispuestos a negociar algún tipo de acuerdo porque los amonitas amenazan sus tierras. Jefté estaba amargado con el trato injusto recibido, por supuesto, y aprovecha esta oportunidad para recordarles su error. La puerta del hogar que habían cerrado volvió a abrirse. Es decir, que los amonitas acechaban a Israel y se acuerdan, porque eso no estaba prohibido por ninguna ley, se acuerdan de su hermano Jefté, que probablemente adquirió fama de un gran guerrero, y se acuerdan de que es su última esperanza, acudir a su propio hermano al que habían expulsado con anterioridad. Así que Jehová sea testigo entre nosotros. Llegan a un acuerdo, que es un pacto importante, llegan a un acuerdo en el que se hace un juramento solemne, en el que sí, yo os ayudaré, pero me tratasteis muy mal y seré entonces vuestro libertador, vuestro líder de toda la región. Es decir, no les ayude y ya está, sino que aprovecha esa ocasión. Pero ¿cómo lo hace Jefté? Y aquí viene nuestra gran pasión por este personaje. Cuando te acerques a los hijos de Amón, Deuteronomio, no los molestes ni pelees con ellos, pues no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón. Porque a los hijos de Lot le he dado como heredad. Palabras del Señor. A pesar de su tremenda idolatría y su tremenda maldad, volvemos a encontrar el amor de Dios incluso en las regiones hostiles. Por eso Galaad, de alguna manera, llevaba el Espíritu en su corazón y no va a ir a batallar a la guerra como piensan sus hermanos, sino que va a intentar por todos los medios, todo lo posible, un acercamiento. Mirad, si veis esta diapositiva, a la izquierda hay una serie de dibujitos, ¿vale?, donde nace toda la región de Amón, ¿vale?, y donde están situadas las maniobras. Veis al fondo a la derecha es la ciudad de Tob, donde huye. Es decir, todas las regiones, las zonas, los eventos más importantes que vive Jefté. Decían los principales del pueblo de Galaad,
cada cual a su prójimo. ¿Quién será el hombre que inicie la lucha con los hijos de Amón? Él se convertirá en caudillo de todos los habitantes de Galaad. Así que esa es la ocasión de Jefté de volver a tener un propósito o de entender el propósito de su vida, aún haya sido rechazado por su propia familia. Mirad la región moabita, ¿veis el color rosa? A la derecha de Moab, a la derecha del color rosa, están los amonitas, descendientes de Lot. Esta era la zona, veis otra diapositiva para que la veáis más clara, en amarillo, el reino de Amón, ¿vale?, que amenaza al reino de Israel, que amenaza la zona de Galaad, y acuden en busca de ayuda de Jefté. Prepara su ejército, fue a la batalla, y el resultado va a ser como el propósito divino, pero no guerrea desde el principio. Y ahí es donde es llamativo que, siendo criado entre delincuentes, no empleará la violencia. Contestó el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Jefté. ¿Veis? Están a punto del enfrentamiento y dicen los amonitas: cuando subía de Egipto, Israel se apodera de mi territorio, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Pues devuélvemelo en paz. Es decir, esta es la petición de Amón sobre esos territorios. Pero le contesta Jefté: nunca fue así. O sea, es un conocedor de la historia. Nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón. Así que yo no he pecado contra ti, y tú haces mal conmigo al combatir contra mí. Yahvé, el juez, ya habla del Dios de Israel, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón, después de intentar la vía diplomática. ¿Cómo un guerrero de estas características es capaz de conocer la historia del verdadero Dios frente a la idolatría amonita, de la cual él ha vivido, por supuesto, y rechazado, siendo él mismo un rechazo del propio pueblo? ¿Cómo es posible? ¿De dónde llega esta educación? El texto es muy claro: el Espíritu de Dios en un entorno hostil. Entonces el Espíritu de Dios, Espíritu de Yahvé, vino sobre Jefté, el cual atravesó Galaad, Manasés, pasó a Mizpa de Galaad, de Mizpa de Galaad fue hacia los hijos de Amón. La hora del giro llegó. Dios ahora tiene a un Jefté diferente, es fuerte, indispensable, la única esperanza para su gente. Los métodos de Dios son impresionantes. Este gran valiente guerrero tiene miedo, porque no es fácil en una región chiquitita enfrentarse a los amonitas. Y se le ocurre acudir a este Dios y en ese tiempo hacer un voto antes de la guerra, antes de la batalla. E hizo Jefté un voto a Dios, diciendo: ese es el gran deseo de Jefté, si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Es decir, soy un guerrero, soy valiente, me he criado entre fieras, pero es una batalla, es una lucha. Y tengo miedo, Señor, te prometo. Esto lo hemos visto a veces. Te prometo que si esta vez lo conseguimos, haré lo que me pides, haré lo que sea. Ofreceré un holocausto a la primera persona que aparezca. Y obtuvo victoria. Jefté tuvo una hija. No nos dice el texto con quién, probablemente en esa vida, en esa mala vida. Tiene una única hija a la que ama con locura. Y Jefté no se espera el desencadenante de los acontecimientos. Jefté volvió a su casa en Mizpa y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era la sola, única suya. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija.
Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo: ay de mí, hija mía, me has abatido por completo. Y tú eres causa de mi perturbación, porque yo he abierto mi boca a Yahvé y no podré retractarme. ¿Qué os parece? Pero, todo iba muy bien, era un guerrero valeroso, pero de repente tiene un voto que es terrible para un juez. Mirad, se ha pintado muchas veces, mirad, me encanta esta pintura sobre Jefté y el encuentro con su hija, pero las pinceladas sobre todo que vemos en cómo Jefté es capaz de encontrar al Espíritu de Dios en un mundo hostil, las encontramos en la reacción de su hija. Es decir, su hija va a ser sacrificada supuestamente en este voto. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías tú? Si tu hija has prometido ofrecerla en holocausto, lo cual es bastante normal en la época, ¿cómo reaccionarías tú? Ya lo hemos visto, me he rasgado las vestiduras. ¿Cómo reaccionaría tu hija? ¿Qué diría? ¿Hay maneras de evitar esto? La actitud de la hija es sorprendente. Respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca a Dios, haz conmigo conforme profirió tu boca, ya que Yahvé te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Es conocedora de la ilusión de su padre. Le dijo además a su padre: que se me haga esto, déjame 2 meses para que vaya y deambule por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeras. Y sucedió que pasados 2 meses volvió a su padre, el cual cumplió con ella el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón y se hizo costumbre en Israel. Hay 2 hipótesis, yo me inclino por la segunda, sobre que realmente sacrificara a su hija en holocausto, quemada viva, o bien en el texto original hebreo dice y o, es decir, tenía las opciones de ofrecer en holocausto o en cautiverio espiritual, en entrega a Dios, que es lo que, en mi opinión, y otros, ocurrió. No llegó a ofrecerse el sacrificio en vida, pero sí entregarla. Es decir, en cierto modo, usó la libertad de su propia hija entregándola a una vida espiritual, a una vida ascética. Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Y estás dispuesto a permitir que Dios lo realice en tu vida? De un hombre despreciado, de un hombre abandonado, de un hombre mercenario, desterrado, pasa a un gobernante, a ser buscado, un hombre, un jefe militar, a ser aclamado y a ser valorado contra todo pronóstico. El Espíritu de Dios estaba en Jefté, 1000 años antes de la era cristiana. ¿Por qué conectamos la historia de Jefté con Juan? Que habéis visto este pequeño vídeo, Juan el Bautista, 1000 años después de Jefté, aparece un testimonio muy importante. Yo os pregunto, querida iglesia, según Pablo, que considera a Jefté héroe de la fe, sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan para bien. No es a todos, no es para todos este texto. A los que son llamados conforme a su propósito. Hay personajes bíblicos donde son llamados antes de nacer. Hay personajes bíblicos donde, aunque sean rechazados antes de nacer, se reconduce su vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, convergen para bien, funcionarán finalmente conforme al propósito con el que habéis sido llamados. Yo os pregunto, Juan está escogido, es un personaje escogido antes de nacer, Jefté no. ¿Le ha ido bien a Jefté en su vida? ¿Realmente podemos decir ha triunfado? ¿Ha perdido a su hija? ¿O él se rasga las vestiduras? ¿Ha vivido? ¿Ha mal vivido? ¿Le ha ido bien? Porque amar a Dios lo ha amado. ¿Y Juan?
Juan es escogido antes de nacer, se lo dice el ángel, mirad, será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún dentro o aún desde el vientre de su madre, porque su misión iba a ser específica, especial. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el 6º mes para aquella que era llamada estéril. Es decir, que Juan tiene 6 meses mayor que Jesús, es primo de Jesús, 6 meses. ¿Le fue bien a Juan? ¿Le fue bien a Jefté? Dice la promesa bíblica, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías, lo que Elías predicaba, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. A liberar, a preparar. Jefté tenía que liberar de las garras amonitas. Juan tiene que preparar un pueblo dispuesto. Juan es una misión importante. Ambos tienen algo que decirnos. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Os pregunto, ¿tenía claro Juan el Bautista que los que aman a Dios todo converge para bien y que tiene un propósito su vida? ¿Lo tenía claro? Pues mirad, según el texto bíblico, cuando va a bautizar a su primo, dice así el Evangelio de Juan. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tiene alguna duda? Parece muy seguro. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, frase que nos acompaña. ¿Está preparando un camino? ¿Todo converge para bien? Sin embargo, ¿qué ocurre con Juan? Inmediatamente el rey envió a uno de la guardia y mandó que fuese traída su cabeza. Este fue, le decapitó en la cárcel y llevó su cabeza en un plato. La dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. ¿Le fue bien a Juan? ¿Cómo entender la pregunta que Juan el Bautista hizo desde la cárcel? Mirad que ahora lo encarcelan durante casi un año en un pozo frío, sucio, oscuro. Y él está pensando, en el texto sentencia clara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora en la cárcel parece como hay un pequeño cambio en Juan. Entonces Juan, al oír en la cárcel los hechos del Mesías, envió a decirle por medio de sus discípulos. Es decir, os pregunto también, Juan se llena de dudas en ese pozo. No ha venido ni siquiera Jesús a verle. ¿Cómo es posible que Jesús no haya ido a verle? Jesús no iba a poner en riesgo su ministerio. Pero para que veamos la fuerza de ese texto, de los que aman a Dios son para bien, pero oye, ni siquiera Jesús viene a verme. No sé, oye, id a preguntar. ¿El qué vamos a preguntar? Mira, id. Y si eres tú el que ha de venir o esperamos otro, van a Jesús de parte de Juan. O sea, ya no es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué está pasando? Aparecen las dudas, por otro lado razonables, porque me he sido escogido para preparar un camino y estoy
encarcelado y ni viene Jesús a verme? ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? ¿Cuándo comienzan las dudas de Juan? ¿Cuándo? ¿Cuándo comienzan tus dudas? Fue rechazado y humillado Jefté, ahora es rechazado y humillado Juan. Mirad lo que dice Jesús de él, de Juan el Bautista. Os digo que Elías ya vino en espíritu, claro, no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron, y así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer por parte de ellos. De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista. Jesús respondió y les dijo: id a informar a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres son evangelizados. Estas palabras llegaron a Juan como un bálsamo, porque han sido escogidos y son palabras de Isaías. Y por alguna razón Juan puede que no entienda, porque no tiene toda la panorámica final. ¿Qué ocurriría con Juan? Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Gozosamente habría ido el Salvador a Juan. Nos responde, porque no lo visita en la cárcel. Gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de la mazmorra con su presencia, pero no debía colocarse en las manos de sus enemigos, ni hacer peligrar su propia misión. Gustosamente habría librado a su siervo fiel, pero por causa de los millares que años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad a Cristo mismo había atestiguado y había experimentado algo igual a Cristo? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Todo converge para bien. Pero van a servir mi cabeza en una bandeja de plata. Todo converge para bien, pero por luchar para liberar a un pueblo pierdo a mi hija casi. Algo no cuadra, ¿no? Es un Dios tan maravilloso, ¿cómo va a llevarnos al martirio y decir que en ese martirio hay verdadera gloria? Acompañadme, ya estamos terminando. ¿Qué ocurre en la resurrección de Jesús? ¿Qué ocurrió? Vamos al texto bíblico, dice así la palabra de Dios. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron, ¿qué dice? Los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron, y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, fueron a la santa ciudad. ¿Y qué pasó? Y aparecieron a muchos. Es la Biblia, el Evangelio de Mateo. ¿Está pasando algo en la resurrección de Jesús o no? Se ha producido un grupo que ha resucitado.
para dar testimonio. Después sabéis que Jesús estuvo en esta tierra preparando este gran movimiento, la expansión de sus enseñanzas después de estar resucitado. Lo está diciendo el texto. Hay un grupo que resucita también, ¿correcto? Bien. ¿Quién es este grupo? ¿Quiénes son? Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando Él resucitó salieron con Él y eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios, que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad y ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Sabemos que fue un grupo, una multitud, sabemos que fueron mártires, vivieron el martirio, vivieron la cautividad y sabemos que dieron testimonio de la verdad. Me imagino a Jefté que está dando testimonio de la verdad. No, Israel no te ha invadido, no, que sea Dios que nos juzgue. Y por supuesto Juan. Mirad lo que dice Jesús también en relación al testimonio de Juan. Si yo diera testimonio en mi favor, mi testimonio no valdría como prueba, pero hay otro que da testimonio en favor mío y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Así que en la soteriología, en la historia de la salvación, tenemos una ocupación, es decir, con Jesús le acompañamos. Algunos cautivos mártires fueron con Él. Mira, todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas. De estatura poco inferior a la del Hijo de Dios, presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Así que imaginad la escena en aquellos que empiezan a recibir las enseñanzas del Maestro y que acompañan a Jesús, un grupo donde yo creo estaría Juan y estaría Jefté, una gran multitud. Por tanto, yo os envío profetas, sabios, escribas, de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Son palabras de Jesús que resume todo el cautiverio, todo el martirio desde Abel. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Diferían en estatura y aspecto, unos tenían más semblante, más noble que otros. Acompañando a Jesús. Un giro inesperado de aquella bandeja de plata, que ni el hombre, ni la mujer, ni Herodías, ni Herodes pudieron para nada entender. Palabras de Jesús, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Palabras de Jesús, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tenemos que terminar. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos y en comprobación de sus palabras declararon: nosotros fuimos resucitados con Él. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece un desconcierto y una derrota
Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia, el infortunio, el desierto, estamos listos para culpar a Dios de negligencia, crueldad, dudar. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos sin detenernos a reflexionar, que así puede Dios estar obrando para nuestro bien. Jefté y Juan, dos personajes separados por 1000 años de historia. Dos personajes que llevan el dolor y la cautividad en sus corazones en el nombre del Dios de Israel, de Jesús de Nazaret. En la resurrección le acompañaron muchos para atestiguar que la victoria de Cristo es real. Ni siquiera Cristo ha dejado esta parte que siempre asociamos a solo Él, solo su resurrección. Un grupo estuvo con Él. Querida Iglesia, recordemos este pasaje, este momento glorioso. Yo creo que Juan estuvo ahí, y Jefté y otros muchos, pero lo importante es lo que creas tú. La resurrección es la victoria máxima de toda nuestra historia caída. Sin ella nada tiene sentido. Todo nuestro dolor, todo nuestro desierto quizá tenga un propósito. Probablemente no querido por Dios, jamás Dios quiso que cortaran la cabeza a Juan, pero lo escogió porque es necesario participar de su cautividad para un día ser victoriosos como lo es Juan. Y seguramente no quiso que Jefté pasara esa vida terrible en Tob, en aquella ciudad malvada. Pero a veces dejamos a Dios entre la espada y la pared y no le queda otra opción que entregarnos la fe de la cual nosotros somos únicamente responsables. Dios os bendiga y que por muy duro que resulte el desierto, o inexplicable, o incomprensible, o asalten las dudas, a los que aman a Dios, si has sido llamado, al final todo convergerá para bien. Padre amado, hemos repasado
nuestra propia historia. Hemos sido rechazados y humillados, Señor, muchas veces. Y también, Padre, tú nos has rescatado otras tantas. Queremos aprender, queremos estar contigo, formar parte de tu cautiverio, de tu muerte, de tu resurrección y de la victoria, que ya en su momento ha tenido ecos en esta historia de forma sobrenatural y transhistórica. Señor, ayuda en nuestras dudas cuando estemos en pozos fríos e encarcelados durante quizá demasiado tiempo. Ayúdanos a saber que la panorámica total finalmente siempre será para bien, porque nos has escogido. Te ruego por esta iglesia y cada uno de los que están aquí escuchando tu palabra, y que tú sabes mejor que nadie cómo son sus vidas, nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nunca olvidemos cómo eres, cómo es tu espíritu capaz de penetrar en cualquier corazón, por muy difícil que sea la situación. Y te ruego que estos mensajes nos traigan ánimo y esperanza de que finalmente formamos parte de una victoria final. En tiempos como estos, Señor, nadie se cree esto, y ha ocurrido y va a ocurrir. Ayúdanos a prepararnos, Señor, porque poco a poco te estamos dando la espalda. Y es hora, Señor, de volver a las sendas antiguas. Que tu Espíritu esté en esta iglesia, lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús.